Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de geografía entonces. Momento para subir la diapositiva del caso, ¿no? Bien, nos corresponde hablar ahora sobre los recursos naturales, las nociones básicas, ¿no? Sobre este tema, problemas que enfrenta: desertificación, deforestación, contaminación del agua, aire, suelos y la pérdida de la biodiversidad, que también es un tema preocupante y de actualidad. Ante todo, vamos a definir, pues, qué son los recursos naturales. Hay que tener presente esta definición, que son aquellos bienes, ¿no?, que pueden obtenerse en la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. No olviden que el término bienes significa los objetos que satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Así desde el punto de vista de la economía. Entonces, consideramos a los recursos como bienes porque nos ayudan a satisfacer necesidades, pero que están en la naturaleza, como bien claro dice, sin mediar la intervención del hombre. O sea, el hombre no ha hecho nada, simplemente se está beneficiando de los recursos de la naturaleza. Componentes: estos recursos son aprovechados por el ser humano, pues, para satisfacer sus necesidades. Tiene valor actual y potencial en el mercado en forma general. Y los bienes también y los recursos naturales contribuyen al desarrollo socioeconómico, al desarrollo económico de un país, ¿no? Como por ejemplo minerales, el petróleo, etcétera, son recursos naturales y sirven pues a la economía, ¿no? Como el caso del Perú, que tiene más del 50% de sus exportaciones en base al recurso mineral. Y según la capacidad de regeneración, podemos clasificar los recursos naturales en renovables y no renovables. No renovables son pues los que se pueden ir renovando o se pueden ir restableciendo mientras se consumen, ¿no? Es decir, estamos hablando pues de la agricultura, ¿no? De los animales, la ganadería, ¿no? Que se puede ir reproduciendo. En cambio, los bosques, los árboles, todo eso, ¿no? En cambio, los recursos no renovables, su tasa de extracción es o consumo es mayor que la de su renovación, ¿no? O sea, no se renuevan estos fácilmente ni tampoco en el tiempo que nosotros podríamos pensar. Por eso que los recursos no renovables, como por ejemplo pueden ser los minerales, el petróleo, etcétera, y cuyas reservas pues se explotan, pero se están agotando, ¿no? Entonces hay un desafío ahí. Los retos que enfrentan los recursos es que también eh, el desarrollo de la ciencia y tecnología, sobre todo, ha generado, ha posibilitado que el hombre elabore pues mejores maquinarias, etcétera, para la extracción de recursos, en el caso de la minería, etcétera, petróleo. Y además, el crecimiento de la población genera una mayor demanda de atención, ¿no? Sobre todo en la producción de alimentos, en este caso la agricultura. Y eso también ha generado que el hombre tenga, pues con el tiempo, debido a la tecnología, una mayor influencia sobre el medio ambiente, ¿no? Eso es cierto también, ¿no? Ha ido aumentando su capacidad de extracción, de manejo, de explotación de los recursos naturales. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan entonces a los recursos naturales? El principal problema se puede definir con la palabra depredación, ¿no? Es decir, ¿qué es una depredación? Pues, ¿no?, la explotación abusiva, indebida, excesiva, ¿no?, de los recursos naturales, sin tener algún tipo de responsabilidad sobre el restablecimiento o reposición de estos recursos utilizados, ¿no? En el caso de los renovables, sobre todo. Y las causas son, pues, el aumento de la población y sus necesidades que exigen mayores bienes, mayores recursos. Entonces el hombre se pone, digamos, a explotar los recursos de manera exagerada, ¿no? De manera indebida, y ya crea pues un desequilibrio, ¿no?, entre la explotación y la renovación de los recursos. Y el uso de tecnologías también han permitido mayor capacidad del hombre para explotar los recursos. Manifestaciones de depredación pues se ven también en la deforestación o la tala de árboles, ¿no?, de manera incontrolada, como puede verse a veces por intereses pues de grupos que desean, sobre todo en la selva alta de Perú, por ejemplo, abrir espacios para cultivar coca y vender toda la cosecha a los narcos, ¿no? Pero el hecho de abrir espacios significa talar árboles, talar, quemar la hierba, son la técnica rosa quema, etcétera, y con eso estos colonos agricultores informales van dejando estas áreas de la selva depredadas, y lo peor es que se retiran y lo dejan así. Entonces ese espacio talado y quemado, ¿no?,
quemado de hierbas, ya no crece nada y se genera una zona desértica dentro de la selva, cosa que es muy eh, preocupante, ¿no? También la quema de cobertura vegetal natural, como dije, hay gente que quema las hierbas o plantas secas, etcétera, quema basura, ¿no? Contaminación de la atmósfera, también con los humos, por supuesto, de las refinerías, humos venenosos, tóxicos de los centros de fundición de minerales, etcétera. O también, pues, la contaminación del mar, los lagos, los suelos, ¿no? Por los relaves mineros, ¿no? Como vemos ahí, es decir, los relaves mineros, el relave es una palabra para señalar desecho tóxico de la actividad minera, ¿no? El desecho tóxico. Entonces el relave se coloca mayormente en las unidades mineras, hay una zona, un sector que se llama la relavera. La relavera es una estructura en la cual se pueden depositar estos desechos tóxicos para tenerlos bajo control. Pero muchas veces se da el caso que las relaveras han perdido o han tenido un accidente en una de sus paredes, estructuras, y las relaves han caído pues de manera, digamos, preocupante, porque este es un material tóxico muy fuerte y ha terminado pues contaminando ríos, suelos, ¿no? Etcétera. Y también en algunos casos los pobladores locales también no son a veces debidamente informados de cómo ellos pueden también, también contribuir pues a la preservación, ¿no? Ahora, uno de los problemas también importantes es que finalmente cuando se pierde la biodiversidad, los suelos pasan a ser desérticos, ¿no? Es decir, que no tienen cobertura vegetal importante y se vuelven zonas áridas, ¿no? Entonces, la certificación se entiende como esta degradación del suelo en las zonas áridas o semiáridas y subhúmedas, como el caso de la costa peruana, ¿no? Y debido a estas actividades humanas y variaciones climáticas, ¿no? Donde pierde su capacidad productiva en forma progresiva. Quiere decir que los suelos áridos son los que ya no tienen capacidad para soportar, digamos, cultivos, ¿no? Es decir, no tienen nutrientes, no tienen la estructura ni la configuración mineralógica para poder albergar plantas, ¿no? Se vuelven suelos estériles. Y ahí, por ejemplo, si es una zona desértica en donde no hay lluvias casi, entonces los suelos de las zonas desérticas tienden a resecarse y se forma como en la foto esas poligonales o grietas de desecación, se le llama, ¿no? Se han desecado y las arcillas se contraen y forman estas grietas. Entonces se pueden dar periodos de sequías muy prolongados, ¿no? Entonces la desertificación, vuelvo a repetir, es la degradación del suelo en zonas áridas, o sea, convertirse en zonas desérticas, como lo que pasa en la selva que les comenté con estos agricultores informales migratorios. Y debido a estas actividades humanas e incluso variaciones climáticas, el suelo pierde su capacidad productiva, ¿no? En forma progresiva. Ya pierde su capacidad de albergar o sostener plantas, ¿no? Se produce el desierto cuando se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión. Por ejemplo, eso de talar y cortar, cortar y quemar hierbas, como le decían. Los animales, hay algunos animales también que consumen todo el pasto, por ejemplo, la cabra, la oveja, ¿no? Cuando comen el pasto, jalan el pasto con raíz y todo, erosionan pues la capa superior del suelo. También eso sería el pastoreo, ¿no? Excesivo. La agricultura intensiva, o sea, moderna, que agota los nutrientes del suelo. A veces la agricultura intensiva es la agricultura moderna, ¿no? Que tiene mayor capacidad de, digamos, de cultivos, de plantaciones, pero que también agota los suelos si es que no se le da el debido abono o mantenimiento. Y los periodos de sequía también muy prolongados, o sea, épocas donde no hay lluvia por varios meses o semanas y meses, termina por crear zonas áridas también, ¿no? Así que todo eso es un problema, pues en realidad, eh, y esa problemática afecta directamente al ser humano y a la producción de alimentos o la agricultura, ¿no? Am, una agricultura intensiva es una agricultura moderna que, digamos, usa mucha tecnología, pero el suelo, si no está renovado, no está fertilizado, puede de hecho volverse estéril rápidamente, ¿no? En el Perú, la desertificación, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas, ¿no? A nivel de Sudamérica o América del Sur. La costa peruana es un desierto, ¿no? Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, que constituye el 40% de la superficie del país, ¿no?
Tenemos algunos factores antrópicos. Antrópico significa humanos, ¿no? Recuerden que antropo en griego es hombre. Entonces, factores antrópicos es decir, factores humanos que causan la desertificación, por ejemplo, en la costa, dice ahí, ¿no? Em, Tenemos entonces el sector norte y el sector centro-sur. En el sector norte de la costa tenemos pues una erosión hídrica y eólica, o sea, del viento, por la tala y quema de la vegetación y el sobrepastoreo de cabras, o sea, cabras de estos animales que también comen las hierbas con raíces y todo, ¿no? Lo jalan. Diferente a los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña, ellos comen las hojitas, pero no jalan la raíz, por lo tanto pueden volver a crecer el pasto. También se presenta en la zona norte la desertificación, proceso de desertificación por la salinización o excesivo riego y mal drenaje. Mal drenaje o drenaje significa circulación del agua. Si uno dice mal drenaje, entonces está diciendo mala circulación del agua, ¿no? O sea, se estanca. O excesivos riegos, ¿no? O si no, en zonas que están cerca al litoral, a veces se filtra el agua del mar y puede aflorar formando charcas, etcétera. Y cuando se seca, se evapora el agua, se queda la sal, pues, y forma una costra de sal, ¿no? Como se ve en la foto, ¿no? En la foto de abajo. Esas cosas blanquecinas que se ven en los surcos son costra de sales, ¿no? Que impide, pues, la agricultura, ¿no? Lo que obstaculizan el proceso agrícola. La desertificación por la tala de bosques de algarrobos, en el norte, sobre todo árboles zapotes del desierto, se extiende y las dunas avanzan, pues, sobre áreas agrícolas, es decir, la acción eólica, el viento, puede empujar la arena pues y hacer que invada zonas agrícolas y también hay un problema ahí, ¿no? De certificación. En el sector central y sur de la costa tenemos proceso de salinización también por excesivo riego, mal drenaje. Cerca del 40% de las tierras agrícolas están ya afectadas. La erosión o desgaste por la fuerza del viento, erosión eólica, por tala y quema de la vegetación. Cuando se quema, se tala árboles o se saca vegetación, el viento puede, pues, y el sol, todo, resecar los suelos y volver, pues, eh, desierto, y el viento puede ir soplando arena, etcétera, formando acumulaciones como son las dunas, ¿no? En los desiertos. La erosión fluvial, o fluvial viene de río, ¿no? Es cuando los ríos arrastran tierras por falta de vegetación. O sea, se refiere que si el río en su cauce, en la parte baja, sobre todo acá en la costa, no tiene vegetación en las riberas, entonces el río rápidamente erosiona las paredes laterales del cauce, ¿no? Por eso no es bueno construir casas, pues, al lado del río, porque el río va erosionando, desgastando. Después esas casas se quedan sin base, ¿no? Otros factores antrópicos vienen a ser la vertiente occidental, pero esta vez de desertificación en los Andes, ¿no? O sea, en la sierra. En la vertiente occidental se ha afectado por erosión hídrica o de agua grave con deslizamientos en época de lluvias. Claro, cuando en la sierra llueve fuerte en las zonas altas de los cerros, etcétera, puede ser que haya zonas donde hay material suelto y con el agua de la lluvia se satura y por gravedad cae, ¿no? Forman flujo de lodo, de barro, incluso huaicos, ¿no? Que también arrastran rocas. Las zonas interandinas eh, y altoandinas, o sea, interandinas son los valles, ¿no? De la sierra y altoandinas son las mesetas. También se presentan problemas de erosión hídrica, ¿no? Fluvial y pluvial. O sea, río y lluvia, ¿no? Pluvial es con la P es lluvia, ¿no? Por la falta de cobertura vegetal y la quema de rastrojos, desecho de plantas, ¿no? Hay gente que quema, pues, hojas secas, etcétera. Este problema afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. También el sobrepastoreo y quema de pajonales en las mesetas altoandinas, ¿no? También contribuye a desertificar zonas, ¿no? Áreas. Y también la contaminación debido a los relaves mineros. Ya hemos dicho que relave es desecho tóxico, ¿no? De la actividad minera. Y entonces, que altera pues, los suelos circundantes a los ríos y lagunas. Ausencia de cobertura vegetal y pérdida de la estructura física de los suelos. En la selva también tenemos dos realidades, ¿no? Selva alta y selva baja. En la selva alta, pues la erosión hídrica también es grave por las excesivas pendientes, ¿no? En la selva alta hay muchas quebradas, muchas zonas escarpadas, ¿no? Y además la selva alta llueve más
intensamente en la selva baja. Nos dice que las altas precipitaciones y la deforestación incontrolada generan deslizamientos, huaicos, bueno, caída de lodo con rocas. Y las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no la restituyen, o sea, no la vuelven a replantar, ¿no? Lo que sería reforestar. O sea, estas malas prácticas agrícolas lo que hacen es usar los recursos como el bosque, los árboles, cortan y cortan, no les importa a veces por sembrar coca o a veces por, no sé, pues vender también, usar las maderas, pero lo preocupante es que ya cortan, siembran y después se van, no les importa dejar así todo, este, digamos, cortado, expuesto a la luz del sol, la radiación, al viento, y eso termina por desertificar, pues, ¿no? Eh, y los ríos, cuando, ya hemos mencionado, los ríos cuando no tienen mucha vegetación en las riberas, van erosionando, pues, su cauce en la forma lateral y generando, pues, también desbordes, inundaciones, ¿no? Por eso nos dice la erosión fluvial, la deforestación masiva de las orillas de los ríos produce una acelerada erosión, ¿no? De las tierras aluviales, o tierras aluviales quiere decir tierras compuestas por material transportado por el río, ¿no? Y como el río transporta varios tipos de sedimentos, el sedimento más propicio para la agricultura es el limo y la arcilla. Pero si el río crece y erosiona las zonas de limo, las terrazas que puede haber o depósitos en los bordes laterales del cauce, entonces se puede perder ahí la oportunidad de cosecha, ¿no? De hecho. Y en la selva baja tenemos la erosión fluvial del río, la deforestación masiva de las orillas, como dice ahí, produce esta acelerada eh, erosión, desgaste de tierras y las malas prácticas agropecuarias que pueden eliminar materia orgánica, por ejemplo, en el caso de la agricultura, echar pesticidas para tratar de evitar pues las plagas, pero se usa a veces con tal, digamos, de una manera tan informal que a veces lo que produce es pues que estos pesticidas también eliminen a los insectos, a los gusanos que son naturales en los suelos, porque los gusanos al vivir dentro de las capas del suelo hace sus madrigueras, sus conductos y eso oxigena el suelo. Esa es una manera de oxigenación natural, ¿no? Pero si matamos los gusanos ya no va a haber estas oxigenaciones. Por eso que cuando los jardineros ustedes ven en las calles, por ejemplo en Lima, ven a alguien que encuentra un jardinero, lo primero que hace es picar y remover el suelo, ¿no? Para antes de sembrar, porque eso es lo que genera oxigenación del suelo y ayuda al desarrollo de las plantas. Según el desarrollo sostenible, ¿cuáles son las sugerencias, las medidas para contrarrestar la desertificación? Entonces tenemos propuestas. No olviden que el desarrollo sostenible, en el concepto mismo, se trata del uso racional de los recursos naturales en el presente para garantizar que estos mismos recursos estén a la mano de las próximas generaciones, ¿no? O sea, nuestros hijos, nietos, etcétera. Entonces es un manejo responsable y racional de los recursos, ¿no? No un manejo irresponsable y excesivo. Pero en todo caso, desarrollo sostenible, las prácticas, digamos, las propuestas pueden ser tomadas para este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la desertificación sería bueno coordinar la gestión de tierras y de los recursos hídricos. Esa gestión le corresponde a las autoridades locales, como pueden ser la municipalidad distrital y municipalidad provincial, en coordinación con el gobierno regional, por ejemplo. Y también proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación, o sea, apoyarlos en eso. Algunos también mencionan que sería bueno incluso apostar por otros modos de vida alternativos que no dependa del uso tradicional del suelo. Por ejemplo, otras actividades que no sean la agricultura, puede ser la acuicultura, ¿no? En zonas secas. Acuicultura es la crianza de peces en pozas artificiales. Como ven ahí en las fotos, debajo se ve un hombre ahí, al costado hay unas pozas que son, digamos, artificiales, ¿no? Están cercadas y ahí han hecho crianza de peces. La agricultura de invernadero, es decir, también es bueno sembrar plantas que ayuden al proceso de, digamos, de convertir, las plantas tienen esa capacidad de convertir el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Entonces, por eso es muy importante defender los bosques o los sumideros de carbono, como le llaman también, ¿no? Para poder garantizar que esta actividad de las plantas pueda seguir generando oxígeno.
Las actividades relacionadas con el turismo, que también podría, bueno, ahora estamos en problemas, ¿no? Pero cuando no hay problemas sociales ni políticos, entonces el turismo es una de las fuentes de ingreso, ¿no? Cada un distrito, localidad, que podría también ayudar a compensar ingresos que no dañan el medio ambiente, como es el turismo, ¿no? Y se hace un uso menor de tierras y de los recursos naturales locales en realidad, ¿no? Veamos ahora qué entendemos por deforestación, que hemos dicho que es cortar árboles, ¿no? Retiro de árboles, pero sin una replantación adecuada, o sea que el que corta, usa y se va. Lo correcto es que corte, use y antes de irse, plante árboles nuevamente o haga una reforestación, ¿no? Para compensar el daño que ha generado en la ecología en ese sector. Pero eso no lo vemos porque los que están cortando, cortando y atacando con mayor agresividad a estas zonas de los bosques o de la selva son pues estos colonos informales migratorios, estos agricultores informales que migran de aquí para allá para poder desarrollar una agricultura clandestina, ¿no? Y que si no tienen ninguna consideración y ni siquiera una medida a favor del cuidado ambiental, ¿no? Ellos quieren solo lucrar, pues, ¿no? Las causas de la deforestación, como ven, en primer lugar, la agricultura migratoria comercial que estoy hablando, la minería ilegal de oro, también se han dado sitios, por ejemplo, en Madre de Dios, hay muchos mineros informales. Todo lo que es informal no es declarado, no se sabe quiénes son porque no se han inscrito ni han declarado su actividad en una institución del Estado. Por lo tanto, no, el Estado no sabe a quién sancionar porque no tiene los nombres de estas personas. La minería ilegal de oro ha generado, por ejemplo, que para mucha intoxicación, contaminación, digamos, del agua y los suelos porque se usa mercurio, que es un elemento químico muy venenoso para el tratamiento de recuperación del oro. Entonces, ellos con tal de recuperar el oro no les importa el mercurio tirarlo ahí en arenas y dejar todo eso como zonas contaminadas, ¿no? También la tala ilegal, los cultivos de coca, lo que les mencioné, estos colonos migratorios que quieren cortar y quemar hierba para plantar coca, porque saben que todas las cosechas se las van a comprar los narcos. La tala para combustible, que es menor grado, o sea, cortar árboles para fogatas, etcétera. Y la tala comercial ilegal, eso sí, también, pues, todo lo ilegal informal hace daño, pues, ¿no? Pues no se puede controlar ni se puede sancionar. Obras de infraestructura vial en la selva, claro, eso también ha permitido talar árboles para el paso, la construcción de una carretera, sobre todo en la carretera interoceánica, ¿no? Que viene desde Brasil y esta carretera pues ha tenido que pasar por la selva peruana, ¿no? En ese tramo de la selva es que han tenido que cortar árboles, pues sí, preparar zonas para la construcción de la carretera, ¿no? Interoceánica. Em, Tenemos la obra de infraestructuras que decíamos, ¿no? Carreteras, por ejemplo, en las zonas de interés, digamos, que ya estamos viendo, pues que para las ciudades mismas de la selva, las ciudades también están expandiéndose porque está aumentando la población. Por lo tanto, este, al expandirse las ciudades de la selva, lo que pasa es que lo están haciendo en contra de las áreas de los bosques, ¿no? O sea, tienen que talar, cortar para generar áreas urbanas. Y eso es muy dañino, ¿no? Para el medio ambiente, ¿no? Muy peligroso. Ah, ¿qué medidas se pueden tomar desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, ¿qué medidas para tratar de compensar, ¿no? Tratar de remediar, digamos, ¿no? Estos daños a los bosques. Según las sugerencias dentro del marco del desarrollo sostenible, tenemos reforestar las áreas deforestadas, es decir, volver a plantar árboles donde se ha deforestado, se ha cortado. Utilizar métodos menos agresivos con el ambiente, evitar el derroche también de los recursos naturales, o sea, no depredar, no cortar de manera irracional, excesiva, sino solo lo necesario. Consumir productos sustentables que podrían reemplazar a muchos de los productos que se recolectan, ¿no? De los bosques. Capacitar a los colonos migratorios para que tomen más conciencia, sean más responsables de su actividad y, por supuesto, reformar algunas normas que también
podrían actualizarse, ¿no? La FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, en el año 2020 señaló que el área forestal mundial ha continuado, digamos, disminuyendo, es decir, se está perdiendo áreas de bosques, ¿no? Ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Entonces, este es un problema, ¿no? En el caso digamos, de Perú también, ¿no? Tenemos el caso de los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco, Amazonas, ¿no? Que son las regiones más deforestadas. Estos departamentos juntos, pues en sus áreas forestadas concentran el 92% pues, la pérdida total de bosques, ¿no? Durante el año 2021. Institución del Estado como SERFOR. SERFOR significa el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Señala que la principal causa es la agricultura migratoria, ¿ves? Los otros tres factores que más contribuyen a arrasar los bosques son cultivos ilegales, principalmente de coca, seguido de la minería ilegal y la tala ilegal también de árboles, ¿no? Entonces, todo lo que es ilegal, informal, siempre termina haciendo daño, pues, en este caso, a los recursos naturales del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre con eso, porque realmente es un problema muy preocupante, ¿no? Bien, también nos dice, bueno, pues, el CERFOR, ¿no? Nos está hablando de estos problemas de la minería ilegal, ¿no? Y todas estas cosas que contaminan el medio ambiente. Entonces la deforestación de la Amazonía peruana no se ha detenido, ¿no? Ni siquiera durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Pues uno pensaba porque la gente estaba metida en su casa, ¿no? Ni siquiera con la prolongada cuarentena que se ha vivido, ¿no? Porque ellos han seguido deforestando. Y son los mineros ilegales de oro y una colonia de menomitas los que protagonizan los casos más alarmantes de depredación de bosques en la selva, ¿no? Peruana. Bueno, pasamos a la deforestación en el Perú, que hemos estado hablando de esto hace un momento. La floresta o los bosques son sinónimas, ¿eh? En la Amazonía se está haciendo muy creciente, ¿no? Por eso dice recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación ha provocado la pérdida de 7.800.000 hectáreas, ¿no? Solo en el año 2021 se perdieron 137.976 hectáreas de bosques húmedos amazónicos a causa de la agricultura migratoria, eso que les menciono, ¿no? Los cultivos ilegales, la minería ilegal y la tala ilegal. Ahí ven ustedes, entonces, en ese cuadro estadístico, la tasa de pérdida de bosque primario en la Amazonía peruana. El color verde son áreas protegidas, el color marrón, territorios indígenas y otros en rojo, ¿no? Entonces, vamos viendo, pues, que básicamente va creciendo esta, digamos, deforestación, ¿no? Como bien menciona, las tasas de pérdida de bosque, ¿no? En primario, aquí en la columna de la izquierda, la vertical, está marcando, ¿no? Bien, la deforestación en el Perú, dicen el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, ¿no? Están las siglas. em, tenemos que los departamentos con mayor problema, ¿no? La Pampa, Iberia, en Madre de Dios, las zonas más deforestadas, alrededor del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, entre Madre de Dios y Puno. La Amazonía Centro, Ucayali, entre Ucayali y Huánuco también, y otra área entre Ucayali y Loreto están mostrando muchas áreas de desertificación, ¿no? Como ya expliqué, producto de esta agricultura informal, ¿no? Migratoria. Pasamos ahora a la contaminación de otro recurso importante que es el agua. Bueno, el recurso agua, hay mucha preocupación por el agua, ¿no? Así que, pero aún así lo que más preocupa es que el agua más bien se esté contaminando. ¿Y cómo entendemos que se produce esta contaminación del agua, ¿no? Cuando advertimos que hay un cambio, pues, en la calidad del recurso agua de tipo químico, un cambio de tipo biológico, físico, que hace que esta agua se convierta en perjudicial, ¿no? Para los organismos vivos. Es un agua contaminada. Las causas son introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, en los ríos, en los mares y en los acuíferos.
Acuíferos es una palabra que señala, que se utiliza para hablar del agua subterránea. O sea, acuíferos es agua subterránea. También hay sinónimos, napa freática, también se refiere al agua subterránea. Manto freático, también se refiere al agua subterránea, y acuíferos también. Cuando los contaminantes superan pues la capacidad de absorción del sistema acuífero, o sea, todos los recursos naturales tienen una capacidad de regenerarse, ¿no? Pero cuando ya el contaminante es muy, en mucha cantidad, ya el agua, el recurso no puede regenerarse, entonces superan esto y empieza a colapsar pues la calidad del recurso, ¿no? Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio que utilizan estos mineros informales de oro supera el límite máximo permisible, ¿no? O sea, existen estándares de calidad de los recursos que son establecidos por Naciones Unidas y existen los llamados límites máximos permisibles. Es decir, que se hace la toma de muestra y se ve en qué situación se encuentra, ¿no? El suelo, el aire de la región, ¿no? O el agua. Entonces, la idea es que si las instituciones del Estado como OEFA, Organismo de Evaluación, Fiscalización Ambiental, o la gente del Ministerio del Ambiente detecta pues que hay una contaminación del agua, exige a la compañía minera o a las actividades que se realizan ahí que restituyan, ¿no? Que hagan lo necesario para restablecer la calidad del recurso, ¿no? Porque ha pasado los límites permisibles máximos, ¿no? Máximos permisibles. Acá en el dibujo se va viendo cómo la gente puede echar pesticidas a las zonas agrícolas o excesivo fertilizante, ¿no? Acá hay efluentes industriales. La palabra efluente quiere decir lo que sale, lo que se, digamos, se origina en un lugar hacia otro, ¿no? En este caso, efluentes industriales quiere decir los desechos industriales que botan las fábricas, ¿no? Etcétera, y que contaminan, pues. Y la contaminación, bueno, del agua trae consecuencias terribles, ¿no? Porque cuando uno está el agua muy contaminada, entonces, y alguien bebe esa agua, de hecho que se enferma, ¿no? De infección intestinal, etcétera. Por eso se menciona que la contaminación del agua genera el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo, ¿no? O sea, el caso de Perú. También la contaminación o ingerir el agua contaminada incrementa muerte de personas al año por ingerir esta agua y la alteración de los ecosistemas acuáticos y el litoral, la disminución de la producción pesquera también, porque si el mar está muy contaminado, los peces se van mar abierto, entonces no pueden los pescadores artesanales quizá llegar, ¿no? Eh, Vean en la foto, hay unos pingüinos ahí que están pues con, aparentemente les ha caído el derrame de petróleo, ¿no? Y eso contamina todo el cuerpo y termina matando al animal, ¿no? Las medidas que recomienda Desarrollo Sostenible es reducir el volumen de los contaminantes, reutilizar y tratar las aguas residuales, ¿no? Reciclar contaminantes. Eso de reutilizar y tratar aguas residuales, eso lo hacen con tecnología. Acá en Cañete, al sur de Lima, hay un centro minero, se llama Cerro Lindo, y ellos por estar relativamente cerca al mar, lo que hacen es, pues, lo que hicieron y siguen haciendo es extraer agua salada, o sea, agua del mar, y lo llevan hasta su campamento minero donde tienen tecnología para filtrar esa agua del mar y convertirla en agua potable. Quiere decir que no están usando agua de río, sino el agua del mar. Pero como lo hacen tratamiento, se vuelve potable y lo utilizan pues para la cocina, aseo personal, ¿no? ¿Y qué pasa cuando están usando esa agua que se ha convertido en agua dulce potable? También se va a generar aguas hervidas, ¿no? Aguas ya contaminadas. Pero como tienen esta tecnología de filtrar y purificar el agua, lo vuelven a esa misma agua que han utilizado y que ahora están en los desechos. No, ellos no lo botan, sino lo vuelven a reciclar y lo vuelven a purificar según la tecnología, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Para el desarrollo sostenible, sobre todo. O sea, hay tecnologías para eso, ¿no? Pero ahora, el río Rímac, en el caso de Lima, pues no es nuestro principal río, suministro de agua, ¿no? Para la capital. Y que no olvidemos que en Lima, Lima metropolitana abarca ya el río Chillón, o sea, Callao, río Rima, donde estamos, y río Lurín al sur, donde está Tabla de Lurín, Villa El Salvador, ¿no? Entonces, eh, el río Rima, pues, tiene que abastecer de agua muchas veces el principal, ¿no? Río de la capital, que tiene 10 millones de ciudadanos. Imagínense que el Perú tiene 33 millones promedio. 10 millones están en Lima, casi un poco más de un tercio, ¿no?
o un tercio casi de la población está en Lima. Entonces, ¿qué pasa ahí? El río Rima, desde su naciente hasta su desembocadura, recibe pues, más de 900 puntos de contaminación de tres tipos, ¿no? Por ejemplo, el que genera la población misma al echar desechos, detergentes al agua, al río. El segundo es por la falta de tratamiento de las aguas residuales cerca de las atarjea, lo que yo les decía, ¿no? Que hay que reciclar el agua sucia. Por último están los relaves mineros que afectan sus aguas, ¿no? Y los desechos tóxicos que cayeran a los ríos, ¿no? Ahí sí lo afecta terriblemente, ¿no? Em, Pasamos ahora a la contaminación del aire, que también es otro recurso natural importante, ¿no? Pero que también está sufriendo, pasando, digamos, por etapas de contaminación de la atmósfera y también el proceso de calentamiento global aquí en la troposfera, ¿no? Donde estamos nosotros. ¿Cómo se entiende la contaminación del aire, ¿no? Como la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural. Tenemos tipos de contaminantes de fuente biogénica y antropogénica. Biogénicas corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza, ¿no? Entonces pueden ser, por ejemplo, contaminación del aire, puede ser por la erupción de un volcán, por ejemplo, eso no tiene que ver el hombre, ¿no? Los volcanes botan pues cantidad de cenizas, polvo, ¿no? Y afectan el aire, ¿no? La descomposición de la vegetación, tormentas de polvo, etcétera. Y la otra, digamos, la fuente de contaminación de fuente antropogénica, como dice abajo, pues, pues corresponde por las actividades que el hombre realiza, ¿no? Por ejemplo, las industrias que necesitan mucho combustibles, que es a partir de hidrocarburos o combustible fósil, ¿no? Como se le llama. Entonces, esto también origina que las industrias sigan contaminando el aire, ¿no? Con desechos tóxicos, humos. También tenemos, por ejemplo, los vehículos viejos, antiguos que circulan en Lima, también botan monóxido de carbono bastante. O sea, también no hay mantenimiento de los automóviles y eso sigue echando humo, monóxido de carbono o smog, como le dicen, al aire, ¿no? Haciéndolo pues un aire contaminado, ¿no? Tenemos entre los gases contaminantes, bueno, pero ahí también tenemos antes de eso en la figura, ¿no? Usos de domésticos, por ejemplo, generan contaminación del aire, quemar combustibles para cocinar, calentar. La industria quema carbón, generadores diésel, etcétera. Y el transporte de dióxido el transporte genera dióxido de carbono, ¿no? Contaminante del aire, que representa el 25% de la contaminación. La agricultura también, el ganado que produce metano, amoníaco y quema de residuos agrícolas, también pues contamina el aire. Los humos, ¿no? Residuos de quema de residuos a cielo abierto, residuos orgánicos en los vertederos, etcétera. Otras fuentes que contaminan el aire también, pero ya hemos dicho que son más naturales, es las erupciones volcánicas, la tormenta de polvo o cualquier tipo de fuerza natural que pudiera pues también contaminar el aire, ¿no? Y la calidad del aire en el Perú, ¿no? De acuerdo al estudio denominado Reporte de la Calidad del Aire en el Mundo 2021, realizado por la firma privada IQ Air, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina, imagínense. O sea, tenemos la más baja, nuestro aire está bastante contaminado, ¿no? Comparativamente, ocupando el puesto 26 a nivel mundial, dice el Perú, ¿no? El estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países de todo el mundo a través de la existencia de lo que se denomina la materia particulada o PM2.5, ¿no? Em, entonces, ahí tenemos que en este cuadro de la derecha se determina por la concentración de componentes gaseosos y partículas de gas, ¿no? Por ejemplo, partículas
¿no? Se originan principalmente en la combustión interna del motor de los automóviles, o también ingresan a los sistemas respiratorios y sanguíneos, deteriorando la salud, pues, ¿no? Si estás muy expuesto. También los gases, dióxido de azufre, provienen de la combustión de carbón, de petróleo, gasolina. Puede causar deficiencias pulmonares permanentes, ¿no? Monóxido de carbono proviene de la combustión incompleta de gas, de gasolina, querosene, carbón, petróleo, tabaco, madera. En niveles elevados puede causar la muerte, ¿no? El dióxido de nitrógeno proviene en mayor parte de la oxidación del monóxido de nitrógeno, cuya fuente principal son las emisiones de los automóviles, ¿no? Lo que llamamos el parque automotor, ¿no? En el caso de Lima, el Perú, hay muchos carros en mal estado, pues, que botan toxinas constantemente, ¿no? Monóxido de carbono, etc. En exceso puede causar incluso daño a los pulmones. ¿Qué medidas nos... Bueno, antes de eso podríamos mencionar también gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno en el aire, NO2, que es un gas tóxico, irritante que afecta el sistema respiratorio, que se origina por la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas en vehículos o en vehículos, en centrales térmicas y por erupciones volcánicas, ¿no? El ozono, O3, es un gas que irrita las vías respiratorias. El ozono es muy útil en la estratosfera, ¿no? En la capa que sigue después de la troposfera, donde estamos nosotros, ¿no? O sea, ahí es útil el ozono porque protege la caída directa de los rayos ultravioleta, ¿no? Que vienen con el sol. Disminuye el rendimiento físico, se forma por reacción de la luz con las emisiones del gas óxidos y de nitrógeno e hidrocarburos, el cual favorece el calentamiento global, ¿no? Afecta a la vegetación. El dióxido de azufre, SO2, también es un gas con olor asfixiante, principalmente causante de la lluvia ácida, ya que en la atmósfera es transformado por ácido sulfúrico, ¿no? Generado por el uso del petróleo, carbón, diésel, que contiene azufre, en actividades como el transporte, parque automotor, fundición de metales, refinerías, etcétera. También en el aire encontramos partículas de aerosoles, ¿no? También el uso de carbón, gas, petróleo, madera, motores, calderas, incineradores, todo eso que se usa mucho en la construcción o elaboración de cemento. Vemos que libera partículas, ¿no? En las atmósferas menores de 10 micras. Y así, bueno, una micra es una millonésima parte de un metro, ¿no? El que al ingresar al sistema respiratorio puede provocar daños, ¿no? El tejido pulmonar. Monóxido de carbono, CO, la- se, se produce como residuo de la combustión incompleta de la gasolina, el querosene, carbón, ¿no? A la hora de ser consumidos por fuego, emiten mucho monóxido de carbono, ¿no? De quemar madera, industriales, transporte, cocinas domésticas, quema residuos, incendios forestales, etcétera. Por eso las medidas para contrarrestar un poco la contaminación del aire eh, según desarrollo sostenible serían, por ejemplo, algunas sugerencias, ¿no? Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, ¿no? Eso es lo que le llaman focos ahorradores, ¿no? También para evitar estar usando automóviles constantemente y que echan monóxido de carbono si están mal mantenimiento, entonces a veces personas prefieren usar transporte público, la bicicleta, ¿no? Otros caminar incluso. Entonces la bicicleta también es una opción más saludable con el medio ambiente, no tiene ningún problema. También vemos que conducir vehículos eléctricos, híbridos o eléctricos también ayudaría porque los vehículos eléctricos no botan smog, no botan monóxido. Elegir limpiadores ecológicos, usar pinturas a base de agua o sin disolventes, porque el disolvente también genera este CFC, ¿no? Que afecta a la capa ozono. Mm, sellar los recipientes de productos de limpieza y productos químicos, ahorrar energía, reducir el consumo de carne y productos lácteos, compostar, es decir, generar o producir abono orgánico a través de la descomposición de alimentos orgánicos y reciclar la basura no orgánica, ¿no? Disminuir el uso de plásticos, evitar sobre todo quemar basura, ¿no? Porque quemar basura pues genera muchos humos, mucho tóxico, metano, un montón de tóxicos, ¿no? Que contaminan el aire.
Pasamos ahora a revisar cómo se produce la contaminación del suelo. El suelo hay que entender que es esta cobertura, esta capa de material, digamos, de material producto de la descomposición, desintegración de las rocas debido a la meteorización, erosión. Y tenemos que el suelo, cuando es un suelo productivo, o sea, tiene capacidad para la agricultura, entonces hablamos de suelos propiamente dicho, ¿no? Suelos agrícolas. Pero también existen coberturas de material terroso encima de los cerros. En el caso de Lima se nota mucho, ¿no? Los cerros se ven como con tierra. Esos son también partículas de roca, pero no son, digamos, propiamente un suelo, ¿no? Cultivable, sino eso se llama regolito, ¿no? Regolito. El regolito es el material suelto que está en la superficie, pero que no tiene capacidad productiva de plantas, ¿no? Porque los suelos tienen una estructura en capas internas, ¿no? Donde hay una capa que se deposita el humus o la materia orgánica en descomposición que enriquece el suelo agrícola y las plantas se nutren de ese humus, ¿no? Bueno, pero un suelo que no tiene eso se llama regolito, que eso es bastante también. Eh, entonces, para la contaminación del suelo hay que tener presente que se presenta como una alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, ¿no? Cuáles afectan la capacidad productiva del suelo, o sea, con relación a la agricultura se refiere. Fuentes contaminantes, tenemos prácticas agrícolas deficientes. eh, es claro, deficientes en el sentido de que no tienen el cuidado, ¿no? Del caso. Tenemos también el caso de la gestión inadecuada de los desechos sólidos. Claro, quien gestiona o gerencia es la municipalidad, ¿no? Se tiene que tener una cultura ambiental en la cual se puede clasificar los desechos y por eso ustedes ven que ahora en muchos lugares, centros comerciales, hay varios tachos, ¿no? Uno que dice que es de papel, otro que es para plásticos y así, ¿no? Para poder clasificar la basura, el desecho sólido. También ayudaría, o las fuentes contaminantes pueden ser almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos. Eso pasa sobre todo en el primer mundo, ¿no? Como ha pasado en Chernobyl, ¿no? Ese desastre del reactor nuclear que generó pues alta contaminación, ¿no? Lixiviación de vertederos mal administrados. Bueno, la lixiviación es un proceso de llevar al agua con químicos y poder obtener más pureza de los minerales económicos, ¿no? Pero si la lixiviación está mal administrada, pues esa agua también puede caer y contaminar los suelos. El vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. Y pues puede haber gente que echa al río, pues, ciertas sustancias, o también la misma gente a veces se pone a lavar su ropa, ¿no? Las campesinas, la gente de la zona, y le echan detergente, pues, ahí en el agua del río, ¿no? Y para lavar su ropa, y ahí viene todo el problema, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del suelo? Son muchas, pues, ¿no? Em, por ejemplo, la pérdida de productividad, ¿no? O sea, es decir, que si el suelo se contamina, lo más probable es que esté transitando este suelo para ser desierto, y entonces ya no tiene capacidad de reproducir plantas, ¿no? Y también la contaminación del suelo, hemos dicho, o pérdida de productividad, muerte de los organismos útiles del suelo, como los gusanos o anélidos, le dije, por pesticidas, concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia, eso también pasa. Si se echa mucho plaguicida, pesticida, a veces la planta absorbe todo eso. Y si comemos un tomate, por ejemplo, de una zona donde la planta ha crecido pues con bastante contaminantes, ¿no? Entonces es peligroso, incluso en forma indirecta para el ser humano, ¿no? Medidas de desarrollo sostenible sugeridas es, en vez de usar estos agroquímicos o fertilizantes también, es recomendable utilizar abono orgánico, ¿no? O sea, restos de plantas, etcétera, ¿no? Como hacían los moches, por ejemplo, se sabe que ellos en las chacras hundidas del norte echaban pescado a podrirse, ¿no? Y lo tapaban con tierra para que eso genere materia orgánica que enriquece el suelo, ser un abono natural. Practicar la rotación de tierra de cultivo, también eso ayuda porque si uno rota las tierras en el sentido que no siembra lo mismo, o este mes sembré papas, sembré otro sembró cebolla, ¿no?
Pero si va a ser todos los 3, 4 años, entonces el suelo se agota, ¿no? Ya, porque las plantas también, cada uno según sus características, tiene la propiedad de absorber nutrientes minerales de las plantas en situaciones climáticas favorables. Entonces también el rotar cultivos ayuda a que las plantas rindan más porque también una sola planta consume un tipo de nutrientes del suelo, pero si tú plantas otra planta diferente, esa puede nutrirse de lo que dejó la otra planta, ¿no? Incluso tomar otras cosas de ahí. También se sugiere aplicar racionalmente los plaguicidas, ¿no? Como estamos viendo, que son muy importantes tener presente, ¿no? A ver, nos dice que en uno se pretende utilizar, dice, o utiliza abonos orgánicos y protege la tierra, ¿no? O sea, abonos naturales, ¿no? Plantar y cuidar hierbas y árboles, dice, ¿no? Son sugerencias. eh, Desarrollo sostenible. 3, realiza un manejo adecuado de los desechos industriales. O 5, 4, responsabilidad de los desechos sólidos. Como les digo, ahora tenemos que educarnos en forma de educación ambiental, ¿no? Para poder proteger el medio ambiente. Y colaborar con esta clasificación de residuos sólidos que estamos viendo en los centros comerciales, etcétera, aunque eso también ayuda, pues. Y por eso también menciona aplicar, como dijimos, racionalmente los plaguicidas. La pérdida de biodiversidad, ¿no? Se refiere pues a la disminución o desaparición, pues, ¿no? De la diversidad biológica, o sea, que se extingan algunos animales y plantas. Entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. Entonces tenemos factores que afectan la biodiversidad, por ejemplo, la sobreexplotación del medio natural, la pérdida y degradación de hábitats, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies invasoras. También pasa eso, a veces llevas plantas que compiten con las otras que nos interesa y, bueno, terminan malogrando pues los cultivos, ¿no? El típico de la hierba mala, ¿no? Ustedes han visto la hierba mala, le dicen porque esa crece en todos lados, pues. Y si ustedes quieren sembrar papas, por ejemplo, y sale hierba mala, eso se va a interferir, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado. También efectos del cambio climático. Esas especies invasoras es, por ejemplo, criadero de truchas, ¿no? La trucha no es típico digamos, del altiplano, ¿no? Entonces, a veces hay criaderos también en Puno, ¿no? En el lago Titicaca. Consecuencias de la pérdida de la biodiversidad es que tiene varios efectos negativos sobre el bienestar humano. Cómo incide, pues, en la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas, ¿no? Que son los recursos naturales. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar el avance de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Según el desarrollo sostenible, ¿no? Eso es importante. ¿Qué se puede hacer, no? Entonces nos dice que algunas medidas sugeridas, ¿no? Dentro del marco del desarrollo sostenible sería, pues, sugerir que no hay que adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Claro, eso hay que tener cuidado, pues, ¿no? Bueno, si uno va a cultivar, hay que priorizar de que la planta que se cultiva es la que tiene interés económico, ¿no? Y también no hay que adquirir especies tampoco, incluso también hasta animales, ¿no? Porque los animales los sacan de su hábitat y los venden, pues después, ¿no? Entonces eso también altera el ecosistema, ¿no? Asumir las denominadas 3 Rs ecológicas, porque empiezan con R, palabras, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar, ¿no? Esa es la idea. Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza. Claro, hay que elegir productos, todo lo que sea ambiental, ecológicamente positivo, ¿no? Actuar de manera responsable en la naturaleza, es decir, no depredar, no derrochar los recursos naturales. Eso le cuesta mucho a la cultura occidental, nosotros hemos heredado eso, pero en el mundo andino la gente sí respeta el medio ambiente, ¿no? Porque tienen otra concepción de su relación con la naturaleza. Nosotros en la cultura occidental viene pues
siguiendo al pie de la letra muchas veces lo que la Biblia dice en el Génesis, ¿no? Que crea al hombre y después crea los animales y todo, y que el hombre va a estar a su servicio, ¿no? Al servicio del hombre, ¿no? Todos estos recursos. Eso hace que los europeos, la gente de la cultura occidental tenga una mirada vertical, es decir, se sienten por encima de los recursos y que pueden disponer de ellos como le la gana, ¿no? Ese es el problema. En cambio, la cultura andina lo que tiene es una relación horizontal, o sea, de igual a igual y de respeto con los animales, con las plantas. También nos dice elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza, actuar de manera responsable, no hacer fogatas, no tirar basura o no llevarse ningún ser vivo de su zona, ¿no? Como el caso de este Run Run, ¿no? Que lo habían sacado como si fuera perro, lo habían vendido y era una especie de zorro, ¿no? Como de la zona La Yunga, ¿no? Reducir el uso de energía y combustibles, claro, también hay que usar lo necesario, nomás no estar dejando prendida ni abierto el caño así por horas, ¿no? Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Esto es importante, ¿no? Porque la política del Estado pues, el Estado peruano se ha comprometido, ¿no? A llevar o incluir con la Constitución los compromisos que Naciones Unidas se viene fomentando, como es, pues, eh, el hecho del cuidado ambiental, la responsabilidad ambiental y una serie de directivas que el Estado peruano ha asumido y que tiene compromisos de cumplir, ¿no? O de estar de cumplir, porque claro, el que no es parte de Naciones Unidas y no cumple siempre va a tener problemas, ¿no? A veces no es sujeto de préstamos o puede ser sancionado también, etcétera, etcétera. Es importantísimo entonces a cambiar nuestra relación con la naturaleza, cambiar de esa mirada vertical o jerárquica de que el hombre está por encima de todos los animales, plantas y que todo eso está al servicio del hombre, lo cual no es así. Y pensar un poco en reformular esto, tal vez tomando en cuenta esta relación armónica, ¿no? Armónica le dicen cuando es equilibrado, ¿no? Una relación armónica con el medio ambiente como la tiene la gente del mundo andino, ¿no? La gente de la sierra tiene pues consideración, ¿no? Con los recursos naturales, ¿no? Porque siente que son sus parientes, que tienen vida y hay que respetarla, ¿no? Bien, a ver, vamos a poner acá las claves, por favor copien. La uno es A de avión, 2 C de casa, 3 B de botella, 4 A de avión. Copien o tomen foto. Bien, así está la situación. Un momentito, por favor. ¿Copiaron? ¿Tomaron foto, por favor, ya? Bien. Si ya copiaron, ya tomaron foto, entonces tendríamos pues tendríamos que tener todo esto para empezar a razonar, a pensar cómo todo este tema ambiental y del cuidado de los recursos es muy importante para nuestra especie, ¿no? Humana, sobre todo. Y todos los animales, todos los seres vivos, ¿no? A ver, el ejercicio uno nos dice los recursos naturales son bienes que proveen la naturaleza y que el ser humano utiliza, ¿no? Para cubrir sus necesidades, ya sea directa o indirectamente. Tomando en cuenta la información, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referente a los recursos en mención. Y nos dice que es la letra A, ¿no? La letra A es la respuesta, o sea que la primera y la tercera, el tercer punto son verdaderos y el 2 y el 4 son falsos. Empecemos por lo verdadero, ¿no? Dice, la primera dice, con relación a esto, ¿no? De los recursos naturales, dice, algunos son capaces, se refiere a los recursos, de renovarse, sin embargo, pueden agotarse según cómo se gestione, lo cual es cierto. Tres, constituyen elementos, o sea, los recursos, está hablando, ¿no? Naturales, constituyen elementos materiales que son necesarios para satisfacer nuestros requerimientos básicos. ¿Por qué es falso la dos? Dice, existen los recursos naturales, se entiende que estamos hablando de los recursos, ¿no? Dice, existen en cantidad ilimitada, por lo que su utilización está garantizada.
No, pues como los recursos no son ilimitados, hemos dicho que hay renovables y no renovables, ¿cómo va a ser ilimitado? Y la cuarta dice, se caracterizan por ser estratégicos e ilimitados. Otra vez lo ilimitado, lo cual es falso. En el ejercicio 2 veamos qué dice. Los bosques peruanos se encuentran amenazados por procesos de deforestación y degradación. Del 2001 al 2021, el Perú ha perdido un total de 2.774.000 y tantas hectáreas de bosques, lo que equivale a un promedio de 138.728 hectáreas de pérdida cada año, ¿no? Tomando en cuenta la información, señale a continuación las causales que ocasionan la pérdida de dicha floresta. Y nos dicen que es la C, la respuesta, ¿no? 1 y 4 son las causales, como dice aquí, ¿no? Una de las causales que ocasiona la pérdida de la floresta o el bosque. Uno es que la agricultura migratoria desarrollada por los colonos, que son los quienes mediante el sistema rosa quema, tumba, rosa y quema, destruyen el bosque, el cual es verdad, pues. Y 4, que también es verdad, dice la expansión de la minería aurífera ilegal en la cuenca del río Madre de Dios ocasiona pérdida de miles de hectáreas, claro, porque ellos cortan también árboles para hacer sus procesos de recuperación de oro de la arena de los ríos, del río, ¿no? ¿Por qué es falso las otras, no? La 2 dice, las comunidades nativas para evitar la contracción de su superficie arbórea intensifican el uso agroquímico. Bueno, las comunidades no usan agroquímicos, pues, son naturales, ya. 3, la agricultura planificada impulsada por campesinos arrasa la selva virgen con plantaciones ilegales. No, pues no es que arrasa la selva virgen. No, tampoco es así, es un exagerado, ese es falso. 3, el CENAMI es la entidad que hace vigilancia de la calidad del aire en Lima metropolitana a través de estaciones de monitoreo. Mide las concentraciones de los contaminantes parte por millón, dióxido de nitrógeno, ozono, troposférico, monóxido de carbono. Y con relación a este último gas, o sea, habla del monóxido de carbono, este último gas dice, ¿qué acción antrópica o del hombre favorecerá en mayor medida su emisión? De hecho, lo que más relacionado a la actividad del hombre que produce monóxido de carbono es la letra B, el parque automotor obsoleto que tenemos, ¿no? La cantidad de carros viejos que no están bien calibrados, ¿no? Y entonces botan mucho monóxido de carbono. Eso es lo que se, se entiende, ¿no? Cuando dice la C, proliferación de rellenos sanitarios es falso, porque en Lima no hay más que 2 rellenos sanitarios, no podemos hablar, como dice aquí, de proliferación, ¿no? La industria metalúrgica no está en toda la ciudad de Lima, pues, ¿no? Los carros sí están por todo Lima, ¿no? La planta de tratamiento de aguas servidas, eso no tiene nada que ver con el aire, pues. Dinamismo en fundiciones, sí, tampoco, porque las fundiciones de factoría no están, no están cerca de las zonas urbanas, ¿no? Más cercanas. Bien, y la 4 dice, observe las siguientes imágenes relativas a la contaminación del suelo. Luego, determine, dice, el valor de verdad o falsedad en los siguientes enunciados referente al tema en mención. Tenemos allí la letra A, no dice, no, la letra A. O sea, las dos primeras es verdad. Uno, X, la figura X, que se ve un hombre ahí con, hablando de plaguicida, ¿no? X representa la práctica que incrementa la productividad agrícola, ¿no? Claro, porque está hablando de plaguicidas y con ello se pretende eliminar mala hierba, hongos, plagas, ¿no? Y así mejora pues la producción. Claro que con uso racional, ¿no? W, que es esa foto donde están los hombres con, hablando de plaguicidas y vía oral, y, ¿no? Etcétera. Dice, alude a una consecuencia de la contaminación del suelo por concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Por eso que, o sea, quiere decir que se usa mucho plaguicida en unas plantas que sean comestibles, como decir el tomate, etcétera. Puede ser que si que la planta absorba mucho plaguicida, el tomate también ya está contaminado y nosotros lo comemos, ¿no? 3 y 4 es falso, dice. 3 dice, Z muestra una alternancia de cultivos que generan desertificación. Para nada, pues, porque esa alternancia de cultivos es para más bien garantizar que el suelo rinda más, no que se desertifique, eso es falso.
Y la 4 dice X y doble Z representan consecuencias de la depredación de recursos del suelo. En ningún momento, pues, porque no están hablando de depredar, están hablando de contaminar, ¿no? Depredar es explotación, ¿no? Bien, pasemos a ver si es que hay alguna pregunta o si no, nos vamos a cívica. A ver, acá hay preguntas. A ver, wow. Ramos dice, Rodrigo dice, los factores antrópicos causantes de la acidificación de la costa en el sector norte es por la tala y quema de vegetación sobre pastoreo de cabras y los factores de certificación. No, pues, la certificación también es en la costa y también la salinización, te faltó poner. Son por falta de cobertura. Sí, no, en la sierra también se producen deslizamientos y eso también genera, pues, arrasar con toda la poca cobertura, ¿no? Es sobre pastoreo de cabras, así está bien. Los factores de la desertificación son falta de cobertura vegetal, quema de pajonales y estado andina. Ya, sí, está bien. Debido a las marchas, el turismo está muy afectado en muchos departamentos, claro, eso sí. Eso también ya crea problemas porque la gente que está viendo el turismo va a buscar otros recursos, otra manera de actividad económica y van a ir, que no se vayan a la agricultura, ¿no? La contaminación del agua se da más que nada por derrame de petróleo. No, no más que nada, es una de las causas que contamina el agua, también la caída de relaves mineros, el uso de plaguicidas en exceso que puede ingresar el agua con tóxicos hacia el agua subterránea, también. No es la que se da, no es que tampoco se derrame petróleo a cada rato, ¿no? Es de hecho dañino, pero no es el principal, digamos. La contaminación del aire se da por quema de combustibles fósiles, claro, la gasolina, el queroseno, carbón, tormenta de polvo, la producción de metano, ya. Sí. Una especie invasora sería el oso polar, debido a que si los árboles se degradan, ellos tendrán que migrar. No creo que migren, van a desaparecer más bien, porque el hábitat del oso polar es el paisaje, pues, de los polos, ¿no? De las zonas heladas. Entonces, no es que migre y se convierta en otra cosa, ¿no? Más bien van a extinguirse, porque su hábitat está desapareciendo, ¿no? Bien, pasamos ahora a educación cívica, si es que no hay otras preguntas. Acá hay un tema también que nos va un poco a llamar a la reflexión, el título, ¿no? Ahora más que nunca, creo, ¿no? Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. O sea, ¿qué cosa es lo que nos hace sentir peruanos? Desarrollar un sentido de pertenencia, pues, a la nación peruana y también respetar las costumbres y tradiciones comunes, ¿no? Que cuando comparten en las diversas regiones del Perú, ¿no? Pero esto es mucho más complejo. Vamos a mirar. ¿Qué es la peruanidad, no? El Perú, bueno, ya sabemos, es uno de los países culturalmente más diversos de América, ¿no? Y del mundo. Por eso nos dice que somos pluriculturales, ¿no? Multilingüísticos. Esta diversidad se debe en parte a la existencia de pueblos originarios en la sierra y en la selva, a la variedad geográfica del país y a las culturas extranjeras que también se han hecho presentes en la sociedad peruana, sobre todo pues con la llegada de los españoles que trajeron a la gente africana, ¿no? O después llegaron en el siglo XIX los chinos, a finales del XIX, inicio del XX los japoneses, y así, ¿no? Entonces hay un mestizaje tremendo en el Perú, ¿no? No, esa idea de raza pura no existe, pues esa es una imaginación de la gente, digamos, que tiene estos delirios de superioridad, ¿no? Pero que ya se sabe con la genética que no existe la raza pura, ¿no? Todos somos una mezcla siempre, ¿no? Nos dice la peruanidad, ¿se refiere a qué? Al sentimiento de identidad que tenemos con el Perú, o sea, ser parte del Perú, que nos vincula con todos los pueblos del Perú y los habitantes de todo el Perú, pues, ¿no? Se encuentra basada en el afecto hacia sus tradiciones y la fe en su destino. Claro, como bien dice Aristóteles en su libro Política, una parte que él dice, ¿no? Lo que contribuye a la fuerza, a la identidad, es tener un sentido de pertenencia con la gente, ¿no? De la polis, de la ciudad, y también sentir estimación, ¿no? Una estimación por su historia, por la gente. En el caso del Perú no hay ninguna de las dos cosas, pues, ¿no? Tenemos problemas, pues, de la gente racista, pues, que no quiere sentirse, y si son de piel un poco blanca o blanca, entonces ya no se creen ni peruanos, ¿no? Entonces, no se proyectan en su identidad al Perú, sino ellos creen que son, pues, personas con alto porcentaje de sangre extranjera, europea, no sé, ¿no? Y lo cual es una tontería, pues, ¿no? Pero sin embargo,
eso no les da sentido de pertenecer, pues por eso que hay tanto desprecio entre peruanos, ¿no? Sobre todo de la gente de la élite en Lima, ¿no? Que desprecia mucho a la gente de otras regiones del Perú. Em, entonces, no tenemos eso. Y estimación, menos, pues no está viendo cuántos muertos hay, que decir que los peruanos no tienen escrúpulos de matar, ¿no? Entre peruanos, o sea, y sobre todo la policía, todo eso, se nota que no hay una estimación, es más bien un rechazo, ¿no? Un descalificar a la gente, terrorista, vandálico, o sea, no quieren reconocer que la gente tiene derecho a mostrar su insatisfacción política, ¿no? Con la actual situación política. Pero acá se tienden siempre a satanizar al peruano y entonces, ¿qué estimación vamos a tener, ¿no? O sea, por eso que la peronidad del Perú es bien difícil de sostener o desarrollar, ¿no? Porque hay muchos obstáculos para el desarrollo de la peronidad. Nos dicen la peronidad se hallan las expresiones de como la cultura, el arte, las vivencias que construyen la idea del Perú. Aspectos que fundamentan nuestra peronidad. ¿Qué quiere decir eso? Aspectos que permiten, pues, que nos sintamos peruanos, ¿no? Es decir, que nuestra peruanidad se fortalece cuando consideramos estos aspectos. Por ejemplo, que los peruanos consideremos que la historia de nuestra patria es una sola, pues, ¿no? En consecuencia, es necesario revalorar la acción del hombre peruano prehispánico y también el peruano a través de la historia, ¿no? Claro, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra historia, nosotros podríamos ser una de las poblaciones más orgullosas, ¿no? Más, digamos, orgullosas de nuestra historia, de civilización. Por ejemplo, en Sudamérica, la única zona de Sudamérica donde había un imperio, unas civilizaciones importantes ha sido el Perú, pues, ¿no? El imperio de los Incas, el imperio Huari, donde se ha desarrollado más tecnologías, ¿no? Para, digamos, originarias, ¿no? Tecnologías importantes que han servido para la agricultura, la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Ahora, el Perú no solo fue importante por el imperio de los incas o los huari y los moche, ¿no? También, cuando viene la conquista, pues, los españoles fundan el Virreinato del Perú. Y el Virreinato del Perú, hasta el siglo XVII, todo el siglo XVII, era 16, 17, era pues desde Panamá, ¿no? Hasta el extremo sur de Argentina, Chile, todo eso, menos Brasil, ¿no? Todo eso era Perú, ¿no? Y la capital de ese enorme virreinato de que venía de Panamá hasta el extremo sur de Argentina, Chile, era la capital de todo eso era Lima. Lima era la capital de tremendo territorio. Aquí estaban los virreyes que gobernaban ese tremendo virreinato, territorio. El único virrey que no estuvo, que se salió de Lima, porque todos estaban en Lima nomás los virreyes. El único virrey que sí salió de Lima y se fue a Cusco fue el virrey de Toledo, por Francisco de Toledo, porque fue a Cusco para matar pues al Inca de Vilcabamba, ¿no? A Túpac Amaru primero, ¿no? Matarlo en la plaza del Cusco. Bueno, pero era un solo virrey para tremendo territorio. Después, en el siglo XVIII, ya las reformas borbónicas, como ustedes saben, ¿no? Por mi historia, ya dividió el virreinato del Perú en otros virreinatos, capitanías, ¿no? Y entonces de ahí venimos nosotros, digamos, ¿no? Ya venimos con este territorio que era más grande todavía, pero se ha ido reduciendo con nuestros malos gobernantes, pues, ¿no? Que hasta ahora tenemos. Pero aún así tenemos una historia importantísima, la más importante de Sudamérica. No solo eso, a nivel mundial también el Perú es uno de los grandes o tres centros más importantes de domesticación de plantas, ¿no? O sea, en el Perú también se ha destacado por domesticar plantas y generar nuevas plantas con nuevas características con los injertos, etcétera. Tenemos esa historia, ¿no? Durante entonces, Perú tiene una gran historia, pues realmente. Lo que pasa es que la gente actual solamente piensa que el único motivo de orgullo del Perú es Machu Picchu, o si no la gastronomía, porque no conocen bien, pues, ¿no? La importancia histórica del Perú como civilización y cultura en la región. También ayudaría a fundamentar la peruanidad, pues, reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú pre y postcolombino, ¿no? O sea, antes y con pueblos españoles, como manifestaciones de la creación material del hombre, ¿no? Ustedes han visto que hay muchas ruinas, huacas, ¿no? Cajamarquilla, el Cusco, varios restos arqueológicos que demuestran, pues, que había una gran civilización, caminos, ¿no? Regionales como el Capañán, etcétera.
Considerar también ayudaría a valorar nuestra peruanidad, a sostenerla, a reforzarla, es considerar y valorar los idiomas también de nuestros antepasados que aún superviven, han llegado a la actualidad, cuya obligación nuestra es incorporarlo a la cultura nacional, ¿no? El quechua, el aymara, shipibo, conibo, el guajún, todos esos dialectos, idiomas de la costa y de la sierra y la selva, son pues creaciones culturales de la gente, ¿no? De la gente que históricamente ha vivido en este territorio, que ahora se llama Perú. Entonces, en realidad nuestra peruanidad se basa en la diversidad cultural, ¿no? En la diversidad cultural. Entonces, la peruanidad no es algo, digamos, puro, ¿no? Sino es una mezcla de muchas expresiones creativas de los pueblos del Perú, ¿no? Pero no tenemos este orgullo de eso, pues, ¿no? Más bien dice, hablen, y la gente tiene vergüenza hasta de hablar su idioma cuando vienen a Lima, porque acá se burlan, pues acá los insultan, hacen bullying, ¿no? Y cuando la lengua no se practica, se pierde, pues ese es el problema, ¿no? Se pierde, se extingue cuando no hay nadie que la hable y la practique. Otros aspectos que fundamentan nuestra peruanidad sería pues valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de obras de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de los suelos. Por ejemplo, ahí en la foto se ven los andenes, ¿no? Este sistema de terrazas en los andenes, en la falda de los cerros, es una técnica prehispánica, agrícola, ¿no? Se hacía en los cerros en donde había mucha lluvia para que el agua de la lluvia riegue pues de forma natural estos cultivos, ¿no? Lo que hacían los antiguos era algunos canales como para que el agua circule y empiece a regar estos andenes o terrazas, ¿no? Agrícolas. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgen de producto del mestizaje, practicando, difundiéndolas, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Hay danzas que son afroperuanas, o si no del norte, del sur, de las sierras, etcétera, la selva. Entonces, todas esas son creaciones artísticas de los pueblos, celebraciones tradicionales. Todo eso es el Perú, pues una gran historia de tradición, costumbres y de, digamos, de diversidad cultural, ¿no? Otros aspectos son que pueden ayudar a la peruanidad es pues asumir el concepto de interculturalidad, ¿no? Que todos tengamos este concepto, lo practiquemos, porque es la capacidad de reconocer, incorporar la diferencia, ¿no? Como una constante en la vida contemporánea. Es decir, el trato igualitario con todos los peruanos, ¿no? Si viene alguien de la selva, lo vemos como un peruano que es, pues, ¿no? Tendrá su ropa típica, así como en la foto, pero eso se pregunta, conversa, ¿y qué tal? ¿Qué significan esos grabados, esos dibujos, ¿no? Conocerse, pues, ¿no? O sea, un trato respetuoso de igual a igual, no mirarlo por arriba, quién es este, ¿no? Como hacen los racistas, ¿no? Que desprecian. Entonces, lo que hay que hacer es abrir nuestro corazón, nuestra mente para conocernos entre peruanos, ¿no? Para que nos encontremos entre peruanos de todas las regiones. Ahora más bien estamos en una etapa pues muy triste de odios, de resentimientos, ¿no? Eso va, digamos, a minar nuestra posibilidad de acercarnos entre peruanos porque ha quedado mucho dolor, ¿no? Mucha muerte, todas esas cosas. Eso no ayuda pues a la peronidad, ¿no? Pero ya se está haciendo, pues sí, bueno. Entonces, también ayuda a la peronidad nuestra apertura para incluir a la vida nacional a millones de peruanos, ¿no? Sentirnos de igual a igual que estos peruanos de la sierra, selva, que están organizados en comunidades campesinas en la sierra y comunidades nativas en la selva. Están en el territorio, alejados a veces de los beneficios que otorga la civilización, pero sin embargo son pues parte de nuestra población, ¿no? Todos somos pobladores del Perú. Ahora acá viene el asunto del sentido de pertenencia, ¿no? Con esto, un ratito quería dejarles, bueno, todavía más adelante les voy a dejar, mejor ahorita seguimos la clase. El sentido de pertenencia es cómo se entiende, ¿no? Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, o sea, sentirnos adheridos, parte de ello, ¿no? Implica una actitud consciente, comprometida con una determinada colectividad, ¿no? En cuyo seno el sujeto participa activamente. La identidad, el sentido de pertenencia se relaciona con la identidad nacional. Se puede definir esta como el sentimiento subjetivo del individuo de pertenecer a una nación en concreto, ¿no? A una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Eh, Estos sentido de pertenencia, esta tarea, pues, de promover, ¿no? Este sentido de pertenencia,
tiene que venir de una política del Estado, ¿no? Y sobre todo en la educación, para que las nuevas generaciones tengan mejores elementos de juicio y mayores vínculos con la peruanidad, ¿no? Por eso deben ser promovidos esta peruanidad, el sentido de pertenencia por organismos del Estado, instituciones civiles, por los medios de comunicación también, aunque son, no hacen nada bueno, pero ahí están, pues tienen la oportunidad, pero no lo hacen. Y también con los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentido de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, a una comunidad que practica una misma lengua, una religión, una cultura, una tradición de los pueblos, etcétera, ¿no? Y ahí viene la idea de costumbres y tradiciones, pues, ¿no? Pero antes de pasar a ello hay que recordar un poco eh, cómo se define la identidad social. Por ejemplo, Henry Tagfel en el año 81 define la identidad social como aquella parte, ¿no?, del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia, ¿no? Se dan cuenta, o sea, hay un vínculo emocional, de sentimientos que te une, pues, con la nación, ¿no? Asimismo, asocia esta noción con la de movimiento social, en la que un grupo social o minoría étnica con respecto a los demás grupos y el reconocimiento de tal derecho por las autoridades estatales y exogrupos, ¿no? A través del tiempo y el espacio, la cultura adquiere diversas formas, ¿no?, que se manifiestan con originalidad y pluralidad de las identidades y las expresiones culturales de los pueblos, ¿no? Por eso que consciente de esto, de toda esta diversidad cultural, se debe construir la idea del patrimonio común de la humanidad como motor de desarrollo sostenible de las comunidades, de los pueblos y las naciones, que debe valorarse y preservarse, ¿no? Entonces, el Estado tiene que promover, pues, la construcción de la identidad nacional a través de políticas educativas, etcétera, combatir el racismo y todo eso, así como las instituciones civiles y los medios de comunicación, que juegan un rol importante al incluir en sus notas reportajes, rutas de viaje, lugares de interés histórico, natural, turístico, costumbres, tradiciones y todo lo relacionado al folclore nacional que finalmente logra darnos un sentido de pertenencia, de pertenecer, pues, al Perú. En eso también se debe reflexionar sobre esta parte de costumbres y tradiciones. Nuestro país es un país pluricultural, o sea, varias culturas hay acá, ¿no? Con una geografía variada que alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario, pues, y perduran en el tiempo. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida o interés popular. Una tradición, por ejemplo, dice acá, es una manera de pensar, una manera de comportarse o hacer algo, ¿no?, que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar por muchos siglos o años y que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, la Semana Santa en Ayacucho, pues todos los años, ¿no? Entonces es una tradición, el Señor de los Milagros, la procesión, es una tradición en el mes de octubre, ¿no? Pero las costumbres, ¿qué son entonces? Son inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de la nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar una tradición. Quiere decir, por ejemplo, la tradición del Señor de los Milagros, de la procesión, ya existe, ¿no? Y yo puedo tener la costumbre de ir todos los años al Señor de los Milagros, la procesión. Y es más, a mí esa costumbre me la dejó mi papá, por ejemplo, que me llevaba de chico, ¿no? Entonces yo llevo a mi hijo y entonces se sigue transmitiendo la costumbre de asistir a la tradicional eh, semanas o mes de la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Por lo tanto, las costumbres, cuando se practican en forma masiva, sostienen a las tradiciones, ¿no? Porque las tradiciones son de generación en generación, vienen de tiempo atrás. El Inti Raymi viene de la época inca, hasta ahora se practica, ¿no?, en Cusco. Pero ¿quién le da vida a esa práctica, a esa tradición? Pues la costumbre, pues la población que asume la práctica de una tradición, ¿no?, que va por costumbre y lo asume, participa. En otras palabras, las prácticas, las costumbres sostienen a las tradiciones, ¿no? Las alimentan, pues. Bien, no sé si habrá quedado claro eso, pero después me lo preguntan si les parece, ¿no? Las tradiciones son históricas, por decir, y las costumbres son el día a día, ¿no? El persona que asiste, que participa, ¿no?, a la tradición. Por eso que la costumbre
sigue sosteniendo las tradiciones, ¿no? Porque la gente sigue yendo, pues, al Señor de los Milagros, ¿no? O sigue yendo a la Semana Santa, Ayacucho, ¿no? Como ven. Las principales festividades según regiones tenemos, pues, en la costa, por ejemplo, la procesión de la bandera, también es una tradición ya de la reincorporación de Tacna, ¿no? O en Ica la fiesta de la vendimia también, ¿no? El hecho de hacer esta pisado de uvas, ¿no? Para hacer el vino, sale la reina, la vendimia, etcétera, ¿no? El Festival de la Marinera en el norte, en Trujillo, también es un baile tradicional, ¿no? O la procesión del Señor Milagros en Lima, como vemos, ¿no? Entonces, muchas veces estas tradiciones tienen algunos elementos de costumbres precolombinas, ¿no? Que se han ido fusionando con las tendencias nuevas, ¿no? En la sierra tenemos el Inti Raymi, por ejemplo, en Cusco, ¿no? La fiesta del Festival de los Negritos en Huánuco, la gente en las festividades de la sierra se pone ropa colorida, ¿no? La fiesta de la Candelaria en Puno, que le parece que no va a haber porque eso es en febrero, pero Puno ahorita está en estado de emergencia, toque de queda, ¿no? Ahí se va a cortar esta tradición por este año, seguro. La fiesta del Señor Uruguay en Tarma, todo eso sigue siendo pues una especie de práctica solemne, ¿no? Una tradición a la cual la gente acostumbra asistir, ¿no? Hay varias de estas, ¿no? Estas festividades, ¿no? La tunantada, también Huancayo, ¿no? Etcétera. Y en la selva también tenemos tradiciones que se practican y gente la que asiste, ¿no? O tiene la costumbre de asistir a estas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, la festividad del Señor de Gualamita en Amazonas, ¿no? La gente asiste, fiesta de los chayahuitas en Loreto, ¿no? Las mujeres vestidas con ropa de colores vivaces, en la fiesta de San Juan en Yurimaguas, o carnaval haitiano en Ucayali, ¿no? Que es una festividad en las calles, bailando, celebrando. Todo eso hace que las tradiciones sean pues motivo de compartir con la población y la tradición te da esa identidad también, ¿no? Por eso que hay que participar o por lo menos ir a ver si es que no participas, por lo menos pues compartir, ¿no? Porque ahí te encuentras con una tradición que une a los peruanos, ¿no? De una región por lo menos. Es muy importante esto de fomentar pues el sentido de pertenencia y la identidad nacional. Aquí les dejo las claves, copien por favor y les voy a dejar un link que quiero que vean este video también. No sé si se podrá esperar ahorita. Copien las respuestas por favor mientras yo busco el video que les no sé si lo podamos ver. Creo que sí podemos verlo, porque dura más que 4 minutos, creo. Vayan copiando. Ya, a ver, voy a poner en el chat un ratito. En el chat voy a poner el link de este video, que es muy bueno. Ah, ya parece que está saliendo ahí. Es un video de 4 minutos, pero que te deja bien claro que la ciencia pues ha dejado en claro pues que no existe no hay fundamento científico, no existe fundamento científico para hablar de razas puras, ¿no? Se ha hablado pues en la historia, han sido motivo de delirios, ¿no? De mucha gente, pero no tiene fundamento científico, ¿no? ¿Copiaron las claves, por favor? Sí, ¿no? Bien. A ver, un ratito veamos, bueno, pero mejor terminamos con las claves, después vemos el video, ¿eh? El ejercicio uno nos dice, mm, la peroneidad valora el aporte de numerosos grupos culturales que desde épocas pasadas y a través del sincretismo, o sea, de la vivencia de traer estas tradiciones, estos rasgos culturales del presente, vienen contribuyendo en la construcción de nuestra identidad. Sobre los elementos que fundamentan este sentimiento, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿no?
Entonces, nos tienen la respuesta que hemos marcado nosotros es la letra D de día, ¿no? D nos dice que verdad es la 2 y 4, ¿no? Con relación a esto de la perenidad y los rasgos culturales, etcétera. Resulta significativo, nos dice en 2, de mantener en vigencia las técnicas agrícolas que desarrollaron los antiguos peruanos. Claro, porque se siga practicando los andenes, los guaruaru, etcétera, ¿no? Huachaques. Y 4, se hace vital la difusión de lenguas originarias para lograr su incorporación a la cultura nacional. Claro, que sean aceptadas, reconocidas. ¿Por qué no es la uno, no? Dice, es necesario reconocer la independencia de los pueblos originarios que fueron. ¿Cómo vamos a independizar? Pues no, se trata de incorporar más bien al Perú, no independizar. Y la tercera es imperioso sustituir las costumbres centrales por otras modernas. Peor, pues eso es como anular, pues no, desconocer el valor de las costumbres ancestrales. Falso, pues. Dos, en el presente año se anunció el lanzamiento de elencos nacionales en el Capac Ñan, Camino del Inca, ¿no? Evento que tiene como objetivo principal la generación de conciencia sobre el valor de este patrimonio. Se desarrollaron diversas actividades didácticas y artísticas, las cuales contarán con la participación, se desarrollarán, perdón, ¿no? Las cuales contarán con la participación del Ballet Nacional, el Coro Nacional, entre otros. A propósito o a partir del propósito señalado del evento, ¿no? Eh, Identifica los enunciados correctos, ¿no? Hablando sobre este evento que habla el elenco nacional, Campañán, etcétera, ¿no? Nos dice que la respuesta es la C, uno y 4, ¿no? Uno, este evento artístico promueve espacios de apreciación para revalorar un bien heredado de nuestros antepasados, o sea, el Capañán, los caminos del Inca. 4, contribuye a la construcción del sentido de pertenencia por nuestra identidad histórica. Está bien, pues. La 2 y 3, ¿por qué no? 2 dice, difunde las actividades de diversos elencos que cuentan con el apoyo de diversos elencos. Es decir, hay un solo elenco nomás que dice, ¿no? El elenco nacional, pero con el apoyo del Ministerio de Educación. ¿Dónde dice el Ministerio de Educación? No dice nada el enunciado. Y 3, potencia exclusivamente el talento de jóvenes expositores del arte a través de la danza y el canto. Solamente el talento de jóvenes, o sea, nadie más puede participar. No, eso no dice. O sea que la C es la respuesta. 3, nos dice, en el país cada región cuenta con diversas tradiciones donde las nuevas generaciones tienen un rol fundamental para su permanencia. Al respecto, relacione las siguientes festividades con la descripción que le corresponde. Y nos dicen que la letra C. Bueno, esto es para correlacionar, ¿no? Uno, Jaguar Fiesta con D. En los últimos días de julio se representa una lucha alegórica donde los comuneros se imponen al gamonal. Ujú. Dos, Vendimia con C. En la primera semana de marzo se procede a la cosecha y pisa de uva, ya. Tres, Inti Raymi con A. Inti Raymi A coincide con el solsticio de junio, un homenaje al símbolo supremo, etcétera, cultura inca. Y cuatro con B, San Juan se desarrolla en la última semana de junio en los ríos, lagos, por simbolizar la purificación del agua. Bueno, cuatro, en enero de cada año, en el Valle del Mantaro, se pone de manifiesto una mezcla de fervor religioso, ¿no? Identidad y memoria, donde un número variado de personajes, a través del baile y de manera satírica, ¿no? Dan cuenta de antiguos estratos sociales, ¿no? La descripción realizada corresponde a la fiesta de, ahí ven en la foto que hay una persona con máscara, como si fuera un español, con barba, con sombrero, ¿no? Esa es la tunantada, la C, ¿no? La tunantada, pues, es una festividad que responde a un proceso histórico y recurre a la sátira para poner en práctica diversos bailes que imitan posturas de los hispanos, los andinos, en los tiempos de la colonia, ¿no? Y es una expresión de mestizaje, pues, por su diversidad y su relación con el contexto social, especialmente los pueblos del centro del Perú, ¿no? En Huancayo. Ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, esta tunantada, ¿no? Bien, voy a ver el chat, no sé si habrá preguntas, a ver, antes de pasar el video. No me dice acá, ya no hay. Bueno, voy a compartir este video. Quiero que lo vean porque hay tiempo, ¿no? Hay 15 minutos. Este video dura 5 nomás, creo, o 4. Pero me interesa que ustedes me digan después qué les suscitó, ¿no? Pero para esto voy a, este, ver cómo,
¿Cómo puedo compartir esto un ratito? A ver, un momentito, voy a tratar de compartirlo. Si se puede, pues no. Con el audio también tiene que ser, pues, ¿no? Voy a activar el sonido. Ajá, y acá está. Atentos, por favor, ya quisiera que me digan qué les llevó a pensar. Este video yo lo pongo, por ejemplo, en mis clases, la primera clase que hago a veces de historia, pongo este video, ¿no? Para que la gente, los jóvenes se den cuenta de que la ciencia es la que nos está demostrando que muchas ideas son equivocadas, ¿no? Son con respecto a los seres humanos, especialmente esa idea nefasta de la raza, ¿no? Yo quisiera, ¿pueden ver, por favor? Sí, ¿no? No me dicen nada. Sí, se ve. Ya, voy a pasar, ¿ya? Si no se escucha, me avisa, ¿no? Bien, ese mensaje final es interesante, ¿no? Que es un mundo diferente, empieza con la mente abierta, pues, ¿no? Tener mente abierta. Ya vieron que con la ciencia, con el ADN, demostró que muchos de esos jóvenes que creían que eran ingleses puros y no sé qué más, resultó que nadie, pues nadie es puro, todos mezclas. Y esa es la realidad. En el Perú también somos iguales. Nadie es puro acá, nadie, no existe nadie puro. Todos somos mezclas y mezclas y mezclas. Entonces, no, ¿de dónde viene esa tontería de la raza superior? No existe raza superior, pues no simplemente existen seres humanos donde se ha producido un mestizaje histórico, pues a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, no deberíamos tener hasta pena de los racistas, porque es una forma de ignorancia, ¿no? Ser racista es una forma de ignorancia, porque la ciencia ha demostrado que no tiene fundamento. Pero, sin embargo, en el Perú todavía hay gente idiota, pues que sigue pensando que es mejor que otros o que no sé qué. Y por eso que es bueno estudiar, pues para poder saber la realidad de nuestra humanidad, ¿no? Aunque que hemos vivido inmersos en la ignorancia por muchos siglos, ideas, en ideas que no tenían sustento, pero que ahora se ha demostrado que estas ideas son equivocadas, ¿no? Pues, el racismo no tiene pues ningún sustento serio, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, algo? Porque esto también tiene que ver con el Perú, ¿no? Ustedes imagínense con tanto desprecio, con tantas cosas. Y por ejemplo, si ustedes están viendo que eh, el ADN pues ha demostrado, ¿no? Y ahora vamos a ver, creo que acá hay tiempo para ponerles esto nomás. Eh, esto de acá es interesante, no sé si podrán verlo. Ajá, acá está este título, creo. Lo voy a compartir para que vean un ratito también esto, que creo que va a redondear la idea, ¿no? Ya que no quieren hablar. Vean ustedes esta prueba de ADN que ustedes han visto que te dice cómo es la verdad de tu verdadera esencia, naturaleza humana. Vinieron de National Geographic a Lima y tomaron muestra de los limeños, de todos los distritos, de los pitucos, los pobres, todos tomaron ADN. Y miren el resultado que salió, ¿no? Esto lo ha hecho National Geographic, ¿ah? No lo ha hecho Castillo ni Keiko, no esos mentirosos los políticos. Miren lo que reveló esta prueba de ADN de los limeños. Los limeños son 68% indígenas, revela National Geographic. Es un proyecto genográfico, o sea, del genoma humano y el ADN a nivel mundial, ¿no? Para ver las migraciones. Entonces están tomando muestra de mucha gente de todos los países. Y este sería un componente de más o menos los limeños, ¿no? 68% tenemos de indígena, nativo americano, 15% mediterráneo, que eso sería pues europeo, bueno, 10% nórdico, norte de Europa, 3% asiático, los chinos, ¿no? Y 2% subsahariano, o sea, el África. Como ustedes se dan cuenta, el mayor porcentaje representativo es pues nuestra esencia nativa, ¿no? 78%. Esto le pones pues a los racistas y al toque van a decir que eso es mentira, ¿no? Claro, tienen que negar nomás porque ellos piensan, porque para un racista él piensa que tiene 95% de nórdico, de mediterráneo, ¿no? Y un 5 o un 5% pues de norteamericano, bueno, pero nada de peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le doldría en el alma, pues, saber que el ADN dice esta realidad, ¿no?
ellos lo negarían seguramente. ¿Qué les pareció, eh? Entonces, la ciencia nos da muchas luces, ¿no? En ese sentido, nos da muchas luces sobre, sobre el problema que hay de esta confusión, ¿no? Sobre supuestas razas superiores y no sé qué, ¿no? Es una guachafada en el fondo, pues. Ah, el artículo, ya lo borré, creo. No, hay el link del artículo está. Ah, sí, también véanlo y muéstrenselo a cualquier idiota que se la pega de bacán, de racista, háganle ver su ignorancia, pues, ¿no? Porque estos son pruebas científicas, ¿no? Aquí no hay tal link del artículo. Ven, entonces, chicos, es bueno estudiar. ¿Alguna pregunta allí? ¿Algún comentario? Nada. Cuando juega Perú, nomás la gente se emociona, ¿no? Cuando hay noticias así, no se emociona. No, claro. Por eso que la peruanidad se basa en la diversidad, pues chicos, estamos viendo, ¿no? En verdad no solo los peruanos, todas las identidades de los pueblos se basan en la diversidad, pues, ¿no? No creo que haya un inglés 100% puro, un alemán 100% puro. ¿Por qué no existe, pues, la raza pura? ¿No? Es una creencia que no es científica, ¿no? Una imaginación. Bien, entonces véanlo el video, ¿no? Si quieren y se van a dar cuenta, ¿no? Y, que es bueno estudiar, pues, para librarse de estos fantasmas, ¿no? Que a veces alguien puede haber sido maltratado por un idiota que se le cree mucho y, bueno, simplemente es un idiota, un ignorante, pues. ¿Y qué le queda, no? Más que portarse como lo que es un ignorante que cree que existe la raza pura, eso, ¿no? Y eso es una cosa, en el Perú es imposible todavía, pues, raza pura, no existe nada, porque acá es puro mestizaje. Y la palabra mestizo también es media rechazada, ¿no? O sea, la gente habla tonterías. Yo he visto en la televisión que el Galdós decía una vez que Tula, no sé cómo se llama Tula, no sé qué, de color humilde. Dice. ¿Qué significa color humilde? O sea que es mestiza, pues, ¿no? Entonces es y tarados, pues, ¿no? ¿A qué se le puede pedir a gente así, pues? Que hasta se burlan, ¿no? Y que haciéndose los que son diferentes. Pero todos somos pues mezcla de remezcla, ¿no? Porque el sexo no es racista, pues sexo es lo más democrático que puede haber, creo. Bien, entonces, estimados, eso ha sido, no sé que si no hay preguntas, porque ya quedan 2 minutos, todavía pueden preguntar algo si quieren del tema. Bueno, espero que les haya servido esto. También este tema nos ha servido para tratar este tema tan, digamos, delicado, ¿no? Como es esto de quiénes son los peruanos, ¿no? ¿Quiénes somos? O como diría Nietzsche, Nietzsche decía, pues, ¿no? Nosotros no nos conocemos, decía Nietzsche, ¿no? Y la razón de ello es porque nunca nos hemos buscado. Yo creo que eso aplica a los peruanos, ¿no? Nunca nos hemos buscado como peruanos. Más bien nos hemos estado rechazando, ¿no? Muchos sectores con otros. Bueno, en algún momento nos encontraremos pues para sentirnos más peruanos, ¿no? Alguna vez, no pierdo la esperanza. Y ustedes que son jóvenes podrían ser en la generación que cambie estas cosas para mejor. Bien, cuídense entonces, ya faltan unos segundos, en vista que no hay preguntas. Pasen bien, tengan buenas noches y cuídense, pónganse su mascarilla, por favor.